Ya está con nosotros aquí sentada, de pelo rojo. A ver cómo se ve en pantalla, porque el mío, que yo no estoy tan naranja, pero se ve muy naranjo. Vamos Así a ver como cómo se ve va la a ver el diputada. tuyo. Muy bien. Era precioso. Si tuviera pelo, lo tendría como ustedes. Bienvenida. Si tuviera. Ve, únese nomás, se puede también teñir la barba, ¿no es cierto? Es verdad, ¿No no he sé? visto tantas barbas teñidas, podríamos Sí, aprovecharlo. en vez sí. de- Eso. No, las barbas traen pura mala suerte. Así decían por ahí. Yo encuentro que Hassan podría tirarse así como un Tom York, ¿no? Una cosa De como- ninguna forma. Ya estamos en momentos de la batalla cultural fuerte tratando de mantener los límites de algunos cambios, así que no voy a ir trayendo más mala suerte. No, está fuerte la... perdón, voy a hacer un paréntesis, pero está fuerte la batalla cultural, pues siguen las malas noticias. Alberto Plaza anuncia show en el Movistar Arena para junio. ¿En serio? Sí. Oh, eso es real. Terrible, Todavía- terrible. todavía no Es vendió verdad, ninguna entrada, me Es verdad. Uno no sabe O cuáles sea, son viene... cosas son memes y cuáles son reales. Sí. No, esto es verdad. Esto es verdad. ¿Esto es Desgraciadamente verdad? esto es verdad, sí. Catalina, ¿Qué nos dice diputada, eso? ¿cómo está? Bienvenida. ¿Y cómo está con los cambios de gabinete? No hemos entrado en los subsecretarios todavía nosotros, ¿ah? Pero como Hay harto paño que cortar. harto paño que- Usted lo dijo. No puedo creer que recién estemos a... ¿Cuánto estamos de marzo? Al 13 de marzo. Yo creo Sí, que parece... Es verdad. este super marzo Oye, ha sí, sido... Es verdad, diputada. Parece que fuera junio. Terrible. No sé. Yo cuando era jueves decía, no puedo creer que esta sea la primera semana. ¿Qué está pasando? Como... Pero creo que fue la tónica del año pasado y parece que va a ser la tónica de este año también. Sí, va a ser muy intenso. Le preguntaba yo por el cambio de gabinete, estuvimos ahí analizando más bien los ministros y se ha hablado mucho de esta concertación 3.0, diría yo. Y también se ha hablado mucho de que sería Carolina Toá la que en realidad está gobernando. Ya se empezaron a tirar muchas cosas. ¿Qué dice una persona que es a prueba de dignidad desde esa mirada? Yo creo que primero el sello del gobierno se demuestra en su capacidad de gestión y se demuestra en la ejecución de su programa de gobierno. Y yo quiero tener ahí la esperanza de cómo este año continuamos profundizando ese eje de transformaciones con las dificultades que hemos visto ya esta semana, como por ejemplo el rechazo de la reforma tributaria. Creo que ahí está el gran desafío, cómo seguimos impulsando la agenda de la reforma de salud, por ejemplo, que es algo en lo que yo creo no podemos retroceder, cómo continuamos empujando una reforma de pensiones que profundice un Estado que acompaña, que profundice las nociones de solidaridad, que profundice mayor eficacia y eficiencia también en el sistema. Entonces, me parece que este refuerzo en la gestión tiene que ir de la mano de aquello, ¿no? Si estamos reforzando la gestión, ¿para qué es? Para ejecutar el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, que es un programa de profundas transformaciones y que requiere de mayor creatividad, creo, a propósito de las últimas episodios que hemos tenido en el Congreso, para encontrar las mayorías necesarias para sacarlo adelante. Y creo que por eso el mensaje que también da el presidente de ampliar definitivamente la base política y, ojo, también la base social de apoyo al gobierno me parece que es trascendental para este periodo. Eso es súper importante. A propósito de lo mismo, entonces, nos quedamos un poquito todos así muy tristes por lo que pasó con la reforma tributaria, porque sabemos lo importante que era para poder llevar adelante esas transformaciones de las que estamos conversando. Primero, ¿se hace alguna autocrítica desde el oficialismo en lo que pasó ese día? ¿O la verdad hubo ahí un... ¿cómo decirlo? Que lo que pasó con las tres diputadas, que dos al menos se habían comprometido, hasta donde entendemos, a votar a favor. Y después Sí. votan, o sea, peor, No van. hacen que las siquiera. cuenten y después no se presentan en la sala. Sí. Yo creo que en general tenemos un gobierno que hace bastante autocrítica. De hecho, a veces mucha más autocrítica de la que a mí me Demasiada. gustaría, de repente. Y me pasa que en este caso es difícil, creo yo, realizar una autocrítica desde el oficialismo, o ha sido difícil para el gobierno incluso realizar una autocrítica, porque creo que la responsabilidad ha sido muy clara y ha sido además una tónica de cómo se han llevado las reformas tributarias en los últimos años en democracia también. O sea, la oposición del gran empresariado ha tenido un correlato directo en la votación de los sectores conservadores dentro del Congreso Nacional. Ahora, la esperanza que algunos de nosotros albergamos es que estamos en un momento de inflexión política en Chile. Teníamos hasta hace un par de años atrás a grandes empresarios diciendo que había que rearmar un nuevo pacto social, que bueno, quizás había que apretarse un poco más el Claro. bolsillo, que los que tenían la posibilidad de pagar había que pagar por generar mayores derechos sociales para las personas. Entonces uno piensa, mira, quizás incluso el gran empresariado, quizás incluso los sectores conservadores entienden que si esto no lo moderamos al menos un poquito, si no son capaces de apretarse un poquito más el bolsillo, el estallido social y el malestar que se produjo, que termina revolviendo nuestra sociedad, sigue ahí presente y simplemente se da cauce a un nuevo proceso de malestar. O sea, esto tiene que tener modificaciones. Claro. Y por eso me parece tan insensato
por parte de la oposición el oponerse a la idea siquiera de legislar la reforma tributaria como una señal política que yo no sé si ellos mismos tenían tan claro lo que iba a significar, porque creo que acá ha habido un rechazo también bastante mayoritario por parte de la ciudadanía a lo que pasó dentro del Congreso Nacional a propósito del rechazo a la tributaria. O sea, Súper de desde acuerdo. la gente que hace la fila en el banco Sí. hasta el taxista al que uno se sube diciendo, oye, estuvo feo igual el rechazo a la tributaria. Claro. Y creo que ahí no sé si hay tanta conciencia de que la gente sabe lo que se votó y sabe de qué lado estuvieron también. Interesante eso, porque yo he escuchado que al menos se ha dicho que hubo muchas conversaciones, o sea, que duraron muchos meses las conversaciones y ahora se meses. hacen como que no hubiese existido. Salen diciendo como, oye, nosotros ya sí podemos votar a favor, porque se dieron cuenta de lo que está diciendo la opinión pública, ¿no es cierto? Pero que conversen con nosotros antes. Como muy infantil todo, ¿no? Un acto de egolatría, pero tremendo el que hemos visto, además con argumentos que yo creo que son poco plausibles para cualquier observador promedio, digamos. O sea, es una reforma que demoró 8 meses en su tramitación. Es una reforma que antes de eso tuvo 3 meses de diálogo ciudadano. Es una reforma sumamente difundida por uno de los ministros de mejor aprobación del Exacto. gobierno, como es el ministro de Hacienda. Entonces, que uno podría pensar además es de los revoltosos del Frente Amplio. O sea, es un ministro que ha demostrado, digamos, con números, ser una persona que logra concitar amplios consensos en términos generales y que se ha hecho responsable además, o al menos así lo venden los medios, no lo venden, así lo ponen los medios de comunicación como un sector de gobierno que sí sabe cómo se Claro. hacen las cosas. Entonces, Lo me parece que conversamos ahí... latamente al inicio del programa y ya vamos a ir para ese lado también. Pero ¿qué se viene ahora? ¿Cómo existirá la posibilidad de salvar esa reforma tributaria? Yo creo que hay distintas estrategias legislativas que se están barajando. Una alternativa, por ejemplo, era insistir con la reforma tributaria por 2/3 en el Senado. La pregunta que uno se hacía de vuelta es ¿qué tanto quedaría de esa reforma tributaria si tú tienes que negociar con un Senado que es aún más conservador de lo que en muchos casos está haciendo la Cámara? Y por tanto, ¿era o no políticamente una salida viable? Al parecer, no tanto. Y creo que eso las salidas que se van abriendo le ponen presión a otras líneas, digamos, de trabajo, como por ejemplo la aprobación del royalty en el Senado, que está cursando, digamos, hace harto tiempo ya su tramitación. Muchos han hablado de un proyecto solo de evasión y elusión fiscal, que podría atacar ese fenómeno, pero creo que de las grandes cosas que quedan pendientes y que creo que son de los grandes dolores que nuestro sector va a tener, por ejemplo, es cómo sinceramos el debate respecto a un sistema tributario de carácter progresivo y no regresivo como el que actualmente tenemos, cómo hacemos que los súper ricos de nuestro país paguen los impuestos que corresponden como corresponde en cualquier lugar del mundo, y cómo hacemos que la carga tributaria no esté distribuida sobre los más pobres a propósito de un sistema tributario profundamente sustentado en el IVA, por ejemplo. Entonces, ese debate, que es un debate de fondo respecto a la estructura tributaria, me parece que es lo que perdimos finalmente en esta pasada, y quedarán cosas como la evasión y la ilusión que son indefendibles públicamente, Qué increíble. pero ese debate respecto a los súper ricos y la redistribución de la riqueza en Chile es algo que son las partes que duelen, digamos, creo yo, de haber perdido esta votación. Diputada, ustedes pasaron hace harto rato como conglomerado político el mote de las promesas, ¿no? Ustedes ya son gobierno, tienen una década de relevancia tremenda. De hecho, usted pertenece a un partido que es prácticamente tiene su historia muy ligada a la del Frente Amplio, ¿no? Sí. Ustedes se le dicen, incluso que ustedes son la bisagra del Frente Amplio. Usted, diputada, además tiene como parlamentaria una labor bien grande en lo normativo, ¿no? Usted se ha dedicado bastante a lo normativo. Y la pregunta de cajón, yo creo, es ¿cómo cree o cómo ve usted desde adentro que queda el gobierno después de este rechazo a la reforma tributaria? ¿Con qué herramientas queda, y cómo queda el programa, además, después de esto? Primero, a mí me preocupó muchísimo, y voy a ser muy sincera en esto, algunas voces que escuché como cuestionando la posibilidad de ejecutar el programa de gobierno a propósito de este rechazo, porque creo que una de las grandes premisas que tenemos que tener sobre la mesa es que la gente votó por un programa de gobierno que tiene que ejecutarse, y por tanto el desafío está no en cómo retrocedemos o adecuamos el programa de gobierno, sino más bien en cómo lo ejecutamos en las circunstancias en las que tienes. Claro. Y ahí, no sé, el copago cero que se logró, por ejemplo, Maravilloso. en salud pública, que hoy día todas las personas pueden atenderse en salud pública sin pagar un peso, es algo que se logró pese a no tener la mayoría parlamentaria, porque es algo que pudiste ejecutar desde el Ejecutivo. O sea, Claro, hay que buscar maneras de poder llevar adelante un avance sustantivo en derechos fundamentales para las personas y en redistribución de la riqueza y en mayor profundización democrática, con las circunstancias que tienes, que hoy día no incluyen
una mayoría cierta o permanente dentro del Congreso Nacional y que requiere, por tanto, de diálogo en algunas cosas que yo creo que son como pisos base. Yo de repente he hablado como de mínimos civilizatorios como, por ejemplo, un pacto de Estado en materia de seguridad. Como dijo Pedrito Pascal, un Sí. estándar. Un estándar, Un sí. estándar. Algo que podamos decir todos, mira, desde aquí para arriba. ¿Cachai? Como Estamos citando a Pedro Pascal No, acá, ¿no? oiga, Yo encuentro por que favor, estamos a un por nivel- favor. Sí. el foco Pedro Pascal yo lo he disfrutado. Yo también. En redes sociales, seguir. Sigamos disfrutándolo. Una aliciente visual, además. Exacto. Hay temas en los cuales podemos tener acuerdo, podemos tener al menos una conversación razonable. El tema constitucional, por ejemplo, que ha sido un dolor de nuestro sector importante después del rechazo del plebiscito, pero una de las cosas que ganamos en el proceso constitucional, pese al rechazo, fue haber movido la barrera del debate público a, por ejemplo, la garantía del Estado Social y Democrático de Derecho. Y la disputa política hoy día está en cómo eso se materializa. Entonces, hay avances La paridad, sustantivos. yo creo también. La paridad Sí. también es un Ya avance nadie- sustantivo. nadie la pone ¿cachai? en cuestión. No, o sea, Claro. a mí un dolor que tengo, por ejemplo, el primer año es que no debatimos aquellos proyectos que incorporaban paridad de manera obligatoria o de resultado en los órganos colegiados. Entonces, Sí. hay que avanzar, Es pero verdad. ya la idea de paridad no se disputa. Entonces, hay avances que, en mi juicio, son mínimos civilizatorios, en los cuales podemos generar un estándar base de acuerdo sobre el cual desplegamos nuestras diferencias políticas. Y creo que eso en la agenda económica todavía no se ha producido, pese a que yo creo que, y en esto quizás no pierdo la fe, hay ciertos sectores de la derecha que entienden que, bueno, la gente no puede seguir haciendo bingos para financiar sus Exacto. tratamientos de cáncer. Y por tanto, quizás hay que crear alguna suerte de nuevo sistema que nos permita hablar de un estado de bienestar sobre el cual, insisto, distribuimos nuestras diferencias políticas, pero dan un piso de garantías a la ciudadanía. Y creo que ese es el debate como de altura de miras que no estuvo presente en la votación de rechazo de la reforma tributaria. El fin de semana, Baradit contaba que una tía de él, me pareció porque una de las tantas historias del copago cero, por ejemplo, le dio un ACV. Y la llevaron al Gustavo Frique, que es el hospital público de Viña. Y bueno, finalmente terminó falleciendo, pero que él decía que la atendieron de una manera, o sea, todo era maravilloso con la familia, los atendieron muy bien. Néstor agradecía Cantillana todo contó una eso. historia bastante parecida, fíjate, Néstor en los premios Cantillana Caleuche tiene acerca una de su historia madre, muy similar. atendía en el hospital de Angol y además que de no haber tenido Y esta... por último, no tener que pagar, no quedar Exacto. con esa deuda que Exacto. de repente uno tiene que hacer un bingo por alguien que debe, no sé, yo de verdad en algún momento me acuerdo que dejé de hacer bingos porque me dolía tanto así tener que hacer un bingo por una deuda de 400 millones de pesos. ¿Cuándo vaya a pagar eso? No hay ninguna posibilidad de que eso se pague finalmente, ¿no? Sí, no sé, hay una cosa, hay un dolor ciudadano impresionante detrás de, o sea, cuando está en riesgo la vida o cuando está enfrentando una situación tan dramática, no sé, en el norte sabemos mucho de cáncer, por ejemplo. Claro. Mi tía murió de cáncer, mi papá ha tenido cáncer una vez, 2 veces. Yo estoy segura que si me voy a hacer un examen probablemente tenga algo. No, pero ¿cómo? No, pero ¿qué tal? No, se no. naturaliza, ¿cachai? Como, y detrás de eso hay un dolor, un sufrimiento naturalizado como gigante, ¿cachai? Como cuando está en riesgo la vida, cuando está en riesgo algo tan duro como la salud o con estas enfermedades que son catastróficas para tu entorno, que tu preocupación sea cómo pago la boleta Exacto. de la operación o del tratamiento. O sea, es algo, Y aunque fallezca, o o sea, te quedas con esa deuda enorme, es terrible. es algo impresentable para cualquier, de nuevo, Estado social y democrático de derecho que nos estemos imaginando en el futuro. Y en eso creo que hay una conversación razonable que tener con a ciertos sectores de la oposición. El problema es cuando esos sectores de la oposición los comanda la extrema derecha, los comandan los antiderechos, los comandan los antimujeres, Exacto. los comandan quienes no creen en la democracia, tenemos un problema. Y por eso hay que restablecer ese diálogo mínimo que yo creo que se perdió en esta votación. Hassan. Pucha, diputada, no me calzan los números. No entiendo realmente cómo esto Ahí va a está, mira, avanzar. perdón. ¿Qué tan...? Hay que mostrarlo, mira. Ahí está Hassan Estaba intentando viendo- hacer que calcen los números. Sí, es que al fin... Leo, 2,2 pi, Es un artista es plástico. que realmente no se dan... a ver. 0,9. Es que sí, porque 0,9. realmente... No, es precisamente esto. que- 1.2 PIB. 1. Sí, porque es el... A ver. En esto de la reforma tributaria, que la idea fue financiar gran parte de una agenda legislativa que quizás nunca iba a completar, porque las mayorías no dan en el Congreso. Pero para el programa mínimo, porque de eso se trata, al final yo
reconozco y tenemos una audiencia que es muy crítica, que tenía altas esperanzas del gobierno de Gabriel Boric y se siente constantemente decepcionada por lo que para mí es la realidad de gobernar. O sea, lamentablemente desde el Ejecutivo lo que tienen que hacer es priorizar. No decir que todas las necesidades que tiene la gente son de menos importancia, solamente como la lógica de triaje en un hospital de guerra, yo ayudo a los que puedo ayudar, simplemente. Yo escojo, es muy fácil hacer este arreglín para que esa persona no muera, ayudo a esa persona. No ayudo a la otra persona que también merece vivir, pero me va a costar más tiempo para salvar la vida de esa persona. Entonces, los médicos de guerra son expertos precisamente en ir donde pueden tener el efecto más rápido y con el menor costo para ir salvando a más gente. En ese sentido, lo que tiene que hacer un gobierno, sobre todo cuando carece de mayoría legislativa, es establecer un programa mínimo. ¿Cuáles son las cosas mínimas que queremos cumplir para poder decir a la ciudadanía, bueno, tener un gobierno con un signo progresista, tener un gobierno de Gabriel Boric, implica un cambio real para la gente? Y quedaba efectivamente la reforma tributaria, quedaba eso de subir la PGU a 250.000 pesos, ¿cierto? Eso como una transformación más allá de terminar con las AFP y hacer un nuevo sistema. Dar una ayuda directa a las familias de los adultos mayores, que les cuesta llegar a fin de mes, personas que han dejado de trabajar y se están endeudando otra vez. Personas que tienen 75, 80 años que están trabajando en supermercados 84, en condiciones claro. indignas porque la PGU es insuficiente. Bueno, para esas personas dar esa ayuda concreta es por lo menos un tic donde uno puede decir el gobierno no cumplió en un montón de otras cosas, pero por lo menos en el programa mínimo se dio algo concreto. Pero el costo entonces que estaba tratando de sacar 2,2 es lo que calculan, 2,2% del PIB en régimen, ¿no? Eso es lo que iba a costar la reforma tributaria, pero de esa parte, la mitad, o más de la mitad casi, es en simplemente subir la PGU. El punto mínimo, que eso va a costar 1,2 puntos del PIB. Me cuesta entender cómo van a sacar 1,2 puntos del PIB en otros proyectos tributarios para poder financiar eso. Es bien difícil. Y en términos políticos, la lectura que yo tengo, que es una lectura realista, creo yo, pero es duro con el gobierno, que decir, ya, muchas cosas no se hicieron con el argumento, lo más importante es el programa mínimo. En realidad, tenemos que aceptar muchas cosas que no estaban en el programa de gobierno. El gobierno hizo una campaña bien a medias en el plebiscito constitucional. Aceptaron cosas como el TPP-11, que iba en contra de lo que dijo el presidente cuando fue diputado. Bajo la lógica, tenemos que cuajar una mayoría legislativa para poder hacer la reforma tributaria y para financiar la reforma de pensiones. Eso como argumento mínimo tenía para mí sentido en la lógica política más dura. Tenemos que priorizar, esas cosas las vamos a cumplir, por lo menos los demás duele mucho, pero por lo menos vamos a cumplir con eso. No veo posterior a este segundo rechazo, que fue un rechazo con las lógicas concertacionistas, poniendo gente en la concertación para manejar eso. Con este segundo rechazo no veo cómo salir de esto. Sí, es rudo y está muy difícil. Alguna alternativa, como decía recién, alguna de las alternativas de una suerte de ir desmembrando el proyecto para quizás durante este primer año sacar solo evasión y elusión, sacar royalty y en un año más insistir con una reforma que modifique como básicamente impuesto a los súper ricos y creación de un nuevo impuesto también a la renta, podría ser una de las alternativas, pero eso dificulta en términos de tiempo la ejecución luego de las siguientes medidas en torno a aquello, pero uno podría comenzar a implementar algunas medidas en términos de salud o pensiones, por ejemplo, y luego apostar a la recaudación posterior. Yo creo que eso es parte del debate que hoy día tiene el oficialismo, como de cómo se sale de esta situación. Y lo que el presidente en el fondo ha instruido de manera muy clara, que es algo que a mí al menos me hace respirar, es como hay que ver de qué manera esto se saca, pero esto se saca. Sí. Y no se renuncia a la PGU a 250, o no se renuncia a bajar un 30% de la lista de espera en materia de salud, o no se renuncia incluso a las 900 plazas de formación de carabineros, por ejemplo, que son agendas como seguridad, como derechos sociales, que hoy día están sobre la mesa como preocupaciones número uno de la ciudadanía. El Sistema Nacional de Cuidado, que yo creo que era algo súper relevante para efectos de cómo entendemos y reconocemos a las mujeres cuidadoras como creación de un sistema
que de aquí en el tiempo se establece, se financia y cambia la perspectiva del ejercicio de los cuidados en Chile. También es algo sumamente relevante y que se garantizaba con esta reforma tributaria. Entonces creo que la señal que da el presidente de hay que buscar la manera, pero esto muy claramente le decimos a la ciudadanía, esto se va a sacar adelante, es algo que a mí me tranquiliza, pero en esa creatividad es donde creo todo el oficialismo estamos de cabeza, digamos. Ay, ojalá ¿cómo? que sí, que exista ¿Cómo se produce? que se logre algo, yo de verdad creo, sí. Hassan, ¿quieres agregar? Quiero hacer esa pregunta que es normalmente cuando uno hace preguntas en este tipo de entrevistas uno siempre tiene clara la respuesta, pero yo de verdad estoy haciendo esa pregunta honesta, que no sé la respuesta. Que muchas veces grupos como Apruebo Dignidad vienen de afuera de la institucionalidad política dominante, ¿cierto? Con una crítica a cómo se hacía la política cotidiana desde los dos alas, ¿cierto? Como ocurría en España cuando Podemos hablaba del PP-PSOE y hoy en día están gobernando con el PSOE, ¿cierto? Cuando decían que el PSOE era el otro brazo del Partido Popular, o sea, centro-izquierda, centro-derecha, junto haciendo la misma cosa dentro de un marco neoliberal. Se criticaba antes y la respuesta desde la centro-izquierda tradicional siempre fue no tenemos mayoría legislativa, no tenemos poder social para avanzar en estas cosas. Y siempre lo que decíamos desde afuera es, ojo, acá, si ustedes no tienen el poder para lograr algo en este momento, es mejor tratar de cambiar el tablero. Y eso es gobernar, o más bien, es estar en el gobierno entendiendo que uno no está en el poder. Entonces, uno trata de cambiar el ecosistema de medios, uno trata de cambiar las mayorías de opinión ciudadana. Eso es hablar con honestidad al público, decir, no pudimos porque existen esos bloqueos que ustedes han escogido. Si quieren un nuevo sistema, no pueden elegir esto. Y ese mensaje no llega precisamente porque el poder hegemónico no permite que ese mensaje llegue. Claro. Entonces uno trata de gobernar entendiendo que este round, esta vuelta está perdida, pero uno busca ganar en la próxima. Lo que está haciendo este gobierno está asumiendo que puede sacar algo de esto y está dejando al lado la posibilidad de cambiar el tablero para el futuro. Eso se hizo en la primera ronda, porque dijo, vamos a sacrificar todos los proyectos más radicales para sacar la reforma tributaria, para sacar la reforma de pensiones. Eso fracasó. Y ahora lo que tú dices es volver a exactamente lo mismo. Bueno, vamos entonces a volver a tratar simplemente a sacar esa misma agenda. ¿Cómo? Todavía no tengo claro la técnica, pero vamos a tratar de hacer eso, porque estas cosas sí van y no podemos esperar más, pero está entonces poniendo en jaque o no la segunda vuelta. ¿Me entiendes? Como sí. la próxima... Creo que te entiendo. Yo creo que hay dos cosas que cambian, que son relevantes y que yo creo que es relevante en el relato que da el presidente del post inmediatamente perder la votación de la reforma. Uno es que el presidente identifica muy claramente por qué se pierde esta reforma. O sea, el presidente no se pierde en hacer una autocrítica al gobierno que pudo haber dialogado mal. El presidente dice, esto se perdió con votos de la oposición, con votos de, no me recuerdo si nombra o no a los partidos, pero todos nosotros lo hemos nombrado muy explícitamente. Ellos son los culpables que esta reforma no salga adelante. Y eso yo creo que tienen que dar explicaciones. Es un giro radical en el relato público del gobierno. Porque lo que habíamos visto hasta ahora era el presidente diciendo, mira, esto es, vamos a alcanzar con acuerdos, todos vamos a salir adelante, los llamo a todos a dialogar, claro. Esto es culpa de todos, no solamente de los que gobiernan, sino que también los que son oposición. Y el presidente sale y marca una línea diferenciadora y dice, esto es un límite en el fondo, las cosas no se hacen así, ustedes son los culpables de que esto ocurra y vamos a dialogar hasta que duela, pero que quede clara dónde está la responsabilidad. Y creo que eso es importante porque efectivamente es algo, y este es el segundo punto que creo que cambia, que apuesta a crear un conocimiento o una base ciudadana sobre la cual sostener posiciones políticas dentro del Congreso Nacional, que creo que el error ahí estuvo en no hacerlo antes de la votación de la reforma y apostar a hacerlo después de la votación de la reforma. O sea, a mí me hubiese encantado que el 70 y algo % de conocimiento que hoy día tiene la reforma tributaria lo hubiese tenido 2 semanas antes, para efectos de que la presión pública estuviese puesta en la votación. Y creo que eso sí es un error de timing que se tuvo a la hora de generar las presiones públicas para efecto de que esto se aprobara. Pero hoy día ese cambio de relato te permite que la gente en la calle diga, bueno, esto parece que era muy grave, es muy grave que se haya perdido,
esto es responsabilidad de quienes no votaron cuando tenían que votar, quiénes son los que no votaron cuando tenían que votar, vamos a interpelarlo y hoy día tenemos a parlamentarios que tenían un cero nivel de conocimiento, interpelados por sus propios votantes porque votaron en contra, se abstuvieron o no estuvieron en la sala a la hora de generar la votación de la tributaria. Entonces, a mí me parece que es algo que yo peleo harto, ¿no? El relato público de las Claro, cosas que se hacen, hubo un giro que yo creo que hay que profundizar. Y eso a mí me da algo de esperanza de que con esa capacidad de comunicar a la ciudadanía las cosas que están en juego, se logre generar también las mayorías necesarias en la institucionalidad para que la cosa avance. Pero si no nos pegamos el cacho de que eso tiene que pasar para efectos de provocar esa mayoría, vamos a seguir en este loop infinito del que hablaba Hassam, creo yo. Bueno, vamos a estar atentos, atentes a todo lo que pase ahí, por supuesto, con las distintas reformas, porque se viene o sea, se insiste en la tributaria, pero también se viene la de pensiones, ¿no? Sí. Y hay algunas leyes como la de las 40 horas que también están pendientes y que sería, yo creo, un avance importante que se aprobara. Pero te quería preguntar por el cambio de gabinete, diputada, porque RD no ha sido de los más favorecidos, de los partidos más favorecidos, y podríamos decir que a Prueba de Dignidad en general tampoco, ¿no? Por ejemplo, en subsecretarios pasaron de 3 a 2 militantes en RD. Tenemos por aquí, habíamos hecho nosotros, espérame, que nosotros hicimos como hicimos un conteo, mira. Perdimos transporte al final. Claro, los subsecretarios, dice, entra Nicole Cardoch, sale Valesca Naranjo, entra una persona del PS, sale una persona de Convergencia, la subsecretaría de Hacienda también entra Heidi Berner Herrera, que es independiente, y sale Claudia Sangüesa. Un cambio que es medio raro porque en Subsecretaría de Relaciones Exteriores entra Gloria de la Fuente, que es PS, y sale Jimena Fuentes, que es de la Convergencia también, o sea, tampoco salió muy favorecido la Convergencia, No. que el partido del presidente, ¿no? En la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales entra Claudia Sangüesa y sale José Miguel Ahumada. En la Subsecretaría de Defensa entra Víctor Jean Barrueto del PPD. Y sale Gabriel Gaspar, que también era PPD. En la Subsecretaría de Turismo entra Verónica Pardo, del Partido Liberal, que finalmente le cambiaron a un ministro por una subsecretaría, podríamos decirlo así. Me parece que por 2, porque entra Luis Felipe también. Luis Felipe Sale, Ramos. perfecto, Verónica Sí. Kunze, que era independiente. En la Subsecretaría de la Niñez entra Verónica Silva y sale Yolanda Pizarro, una independiente por una PPD. Subsecretaría de Educación entra Alejandra Arrati, independiente, sale Gabriel Bosque del PC. En la Subsecretaría de Educación Superior entra Víctor Orellana de Comunes y sale Verónica Figueroa, que es independiente. En la Subsecretaría de Derechos Humanos entra Javier Altamirano, sale Aide Obre-Reuter, que, bueno, lamentablemente no querían las agrupaciones de derechos humanos que sacaran Aide. En la Secretaría de Salud Pública entra Andrea Balli, RD, y sale Cristóbal Cuadrado, que también es RD. En la Subsecretaría de Agricultura entra Ignacia Fernández Gatica, independiente, sale José Guajardo del Frente Verde Social. En la Subsecretaría de Transporte, Jorge Daza, PS, y sale Cristóbal Pineda, RD, que era lo que tú decías, diputada. Y en la Subsecretaría de Bienes Nacionales entra Sebastián Vergara, PPD, sale Marilén Cabrera, independiente. Subsecretaría de Energía, entra Luis Felipe Ramos, PL, tienes toda la razón, y sale Julio Maturana, PC. En la sumatoria, el PS mantiene 4, el PPD mantiene 2, RD pierde 1, la Convergencia pierde 2, el Partido Liberal gana 2, el PC pierde 2, Comunes gana 1, el Frente Regionalista Verde Social gana 1 y Acción Humanista gana 1. ¿Qué le parece todo esto que pasó con el cambio de gabinete, diputada? Primero, yo creo que se construyeron unas expectativas del cambio de gabinete en los medios de comunicación tradicionales, completamente discordante con lo que desde gobierno se dijo desde un comienzo iba a ser el cambio de gabinete. Yo me acuerdo que a mí me preguntaban por la salida de la ministra de la Mujer, la salida de la ministra vocera, la salida del ministro de Desarrollo Social, Hay que crear drama, ¿no? Todo el mundo se iba, se Claro. cambiaba el comité político, y la verdad es que
no estábamos enfrentando un contexto político del cual hacernos una crisis política o un cambio de timón, lo que nos pasó después del plebiscito, ¿no? Que fue notoriamente un cambio de timón político. Sí, respecto de ya gobierno. se hizo un cambio de gabinete. Exacto. Entonces, me pasa que, claro, hoy día es difícil comentar el cambio de gabinete porque se crearon tantas expectativas de lo que iba a ser y se dice como fue insuficiente. Bueno, pero ¿insuficiente para quién? Si, siempre se dijo que iba a ser un cambio de gestión, que estaba hecho mucho más vinculado a las presiones por un mayor equilibrio en la subsecretaría, se decía también, dentro de las evaluaciones políticas, que los ministerios iban a ser más bien de carácter sectorial, y efectivamente pasó lo que se dijo que iba a pasar. Entonces creo que ahí se produjo como esta discordancia, y lo otro que se evalúa es, que también me han preguntado harto, como ingresa finalmente o se desequilibra en favor del socialismo democrático. Es decir, yo creo que el gran ingreso en términos de protagonismo político del socialismo democrático estuvo dado por el ingreso de la ministra de las Express, Ana Lía, en reemplazo del entonces ministro George Jackson, y luego por la ministra del Interior, Carolina Toá, en reemplazo de la anterior ministra Isquia Siches. Ese fue, creo yo, el momento en que se produce un rebaraje político en el cambio en el cambio de gabinete dentro del comité político relevante para efectos de evaluarlo como un cambio de posición de gobierno. Y que contra las prevenciones que algunos tenían, no significó tampoco un cambio de moderación de discurso respecto a la ejecución de programa, creo yo, a posteriori. ¿Ya? Sin embargo, no me parece que este cambio de gabinete sea un cambio de gabinete significativo en términos políticos, en términos de cambio de timón político, más sí creo que en cambio o refuerzo de gestión, tal como lo ha dicho la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Y en ese mismo sentido, tengo también la esperanza de que efectivamente sean nombres y personas que sirvan para añadirle un mejor sello de gestión, afirmados también en la experiencia que tienen en la administración del Estado, y que eso contribuya a sacar, digamos, a relucir agendas que quizás han estado un poquito más bajas en su visibilidad pública, como por ejemplo la agenda, no sé, en materia de cultura, en materia de relaciones exteriores, que había quizás algunas cositas que afinar en términos discursivos, o en Ministerio de Obras Públicas, que suele ser una cartera también súper relevante para los gobiernos y que hoy día creo que hace falta también que tome mayor protagonismo. Entonces, espero que sean buenas noticias para el gobierno, porque también espero que sean buenas noticias para Chile, y vamos a estar todos como siempre a disposición. Pero ¿no le parece que hay ahí una estrategia? Porque en el fondo el PPD era un partido que casi estaba fallecido, digamos la verdad, y como que viene a Prueba de Dignidad y le dan una nueva fuerza, porque Carolina Toá es PPD y está en el Ministerio del Interior. Y y el PS también tiene un papel muy importante en el gobierno, digamos, como la subsecretaría del Interior, ¿verdad? Y hoy día también con puestos que son muy importantes, como Hacienda, por ejemplo. Sí, y por lo mismo yo creo que esa fue la distribución de poder que en su momento produjo en todos nosotros una adaptación a, bueno, acá estamos en este barco todos juntos, además detrás del programa de gobierno tuvimos la conversación respecto a una alianza única de gobierno, que fue una definición política importante. No se logró la coalición única, pero se logró la alianza única. ¿Cuál es la diferencia? Dirán algunos, como por ejemplo si electoralmente competimos sí o sí juntos, que fue lo que luego algunos sectores, incluyendo al PPD, por ejemplo, negaron para efectos de la constituyente. Entonces, yo creo que hay una posición de, vamos, estamos todos atrás de este barco, estamos conscientes también de que este barco hay que ampliarlo en su capacidad de generar aprobaciones dentro del Congreso Nacional, y estamos conscientes también de que esa ampliación política, sin una ampliación social que trae de la mano un nuevo relato público por parte del gobierno, tampoco termina de cuajar. Entonces, creo que esa es la explicación que le veo yo a cómo continuamos interrelacionándonos generacionalmente y políticamente también para sacar adelante a nuestro gobierno, en las circunstancias que tenemos además. Sí, es que a nosotros nos parece que PPD está en una posición súper cómoda. Es bien curioso esto. Yo estoy súper de acuerdo con el primer punto, diputada. Es innegable que el gran cambio de gabinete se hizo cuando se sacó a la ministra de Interior, Isquia Siches, la reemplazaron con Carolina Toá, cuando sacan a Giorgio Jackson y ponen a Ana Lía Uriarte. Y en ese momento la exconcertación toma control del barco. O sea, está el presidente de Apruebo de Dignidad negociando con puros concertacionistas. Eso es la realidad de la situación, que también refleja la realidad del Congreso al final. Porque el presidente puede contar con los votos de Apruebo de Dignidad por lógica, y ahí en el socialismo democrático y en ese mundo exconcertacionista había que tratar de consolidar apoyo. Sí. Entonces era lógico el cambio de gabinete en ese contexto. Y
justamente bajo una lógica de cuajar mayorías en el Congreso, la decisión del PPD de ir en otro pacto electoral habla de una, entre comillas, deslealtad. Si estamos jugando precisamente en cuajar mayorías. Y sí, no han sido capaces de convencer a sus antiguos correligionarios, porque al final el mundo del centro-centro es un mundo más cómodo precisamente para personas del Partido por la Democracia. Entonces, ¿por qué se premia a ese mismo grupo con más espacio si no han logrado hacer lo que prometieron? Que entraron, les dieron mucho más espacio, están en diálogo directo con el presidente, y en este cambio de gabinete la Cancillería va desde el PS, que ha sido bastante más leal, al PPD. Entonces no se entiende el juego. Yo creo que se entiende en la medida en que las condiciones materiales que tienes dentro del Congreso no han cambiado absolutamente nada. O sea, sigues necesitando a todas las fuerzas políticas detrás tuyo para efectos de tener 1, 2, 3, 4, 5 votos más para sacar adelante la reforma. Pero no ha resultado. O sea, igual. Los votos que no estuvieron hoy día para la reforma tributaria no fueron del PPD o de los sectores de centro-izquierda que son parte de gobierno. Fueron, de hecho, del Partido Ecologista Verde, que hoy día no es parte de gobierno, y creo que una conversación que hay que tener ahí también. O fueron de personas de la ex-DC, como Joanet, como Calisto, por ejemplo, que también eran votos que eventualmente estaban conversados, porque fueron parte de la tramitación, fueron parte de los diálogos políticos que se tuvieron y que finalmente no terminan estando con el gobierno. Pero la mayoría parlamentaria con la que tú cuentas de base sigue enfrentando el mismo, no sé si decir problema, pero la misma condición, digamos, que es que requieres a todos dentro del buque para efectos de que el podríamos gobierno decir salga entonces, adelante. ¿no es la concertación 3.0? ¿No hemos preguntado eso nosotros acá? ¿Qué significa hacer la concertación 3.0? A ver. Sería porque la primera era la concertación, después vino la nueva mayoría, que es como la concertación 2.0, que Las es como cosas lo en la mismo. medida de lo posible, Claro, por ejemplo. Yo me niego radicalmente a la premisa de las cosas en la medida de lo posible o esta premisa que tienen algunos de hay que aceptar las condiciones que tenemos y listo, y parece que la frase termina ahí. Hay que aceptar las condiciones que tenemos, punto. O sea, sí, hay que trabajar sobre las condiciones que tenemos, pero uno no puede simplemente aceptar las condiciones que tiene, porque si no, uno no haría política. Uno lo que espera con la política es que se transformen condiciones que uno tiene. Entonces, la minoría numérica que tenemos en el Congreso Nacional en muchos casos no puede ser una minoría, uno no puede pretender que sea siempre una minoría política. La minoría numérica no puede transformarse siempre en minoría política, y para eso tenemos que mover ciertos clivajes, como por ejemplo señala Hassan antes, como el relato público, como el respaldo político ciudadano a las reformas que está impulsando el presidente. Entonces, creo que hay condiciones materiales, sí, pero uno tiene que buscar cambiar esas condiciones materiales para apostar a llevar adelante el objetivo por el cual te eligió la ciudadanía. Convertir una minoría aritmética política en el Congreso en una mayoría social necesita de presión de movilización ciudadana. Y la movilización ciudadana se activa en el momento en que ellos se sienten pasado a llevar, ¿cierto? El poder que tenía la movilización social durante el gobierno de Piñera es porque un voto anti-incumbente, una acción. Los poderosos están en la moneda y nos están aplastando. Sí. Por eso salimos a marchar. ¿Qué pasa cuando cambia la figura en la moneda? Entonces, toda la movilización social anti-incumbente cambia de lado. Y entonces, no hemos visto grandes movilizaciones posterior al cambio de mando. Eso ocurre siempre en las movilizaciones sociales, es una obviedad. Pero un gobierno que está buscando esta gobernabilidad, este gobierno que está diciendo en el estilo de la concertación 3.0, que es la lógica de, bueno, no podemos hacer muchos grandes cambios, pero vamos a tratar de sacar un mínimo, ¿ya? Y este mínimo va a ser muy, muy bajo, pero igual lo vamos a celebrar. La preocupación es que eso es lo que se está repitiendo. Tienes toda la razón cuando dices que los votos que no estaban presentes no eran los votos de la... los votos del centro o ni de la derecha, pero la idea de hacer todos estos diálogos políticos, de moderar y tratar de abandonar todas las partes que eran más radicales del programa, es para ganar algunos de estos de centro-centro. La idea de tener una ministra de Interior como Carolina Tovar y tener un ministerio secretario general de la presidencia como Analía Uriarte es para que ellos puedan conversar con su antigua coalición y ganar por lo menos un voto por ahí. Y la derecha empató, votó en contra. No han logrado convencer a nadie de ese amplio mundo de centro-centro tampoco. Y eso yo creo una derrota para esta gente que estaba ahí precisamente para tratar de cuajar esto. A ver, varias cosas.
primero, estoy de acuerdo en que la movilización social se produce como hay un proceso de anti-incumbente, digamos, pero yo creo que sobre todo la movilización social en Chile tiene que ver con esta ofensa de los poderosos. Los poderosos no siempre están en el gobierno, tener el poder no siempre es, tener el gobierno no siempre es tener el poder, como decíamos recién. Y creo que hoy día esa ofensa ciudadana se configura, por ejemplo, muy primitivamente a propósito del rechazo a la tributaria. O sea, cuando salen los políticos a decir, no, pero es que esto era para proteger a las pymes, y sale una declaración de la CONAPYME diciendo, oye, pero basta, Sí, o sea, dejen de no es usarme verdad, a mí claro. para justificar su voto, porque yo estaba con esta reforma tributaria, yo creía que tenía un par de buenas medidas que me servían a mí como... Entonces, esa ofensa política que generan los poderosos no la producen solamente quienes están gobernando, los producen también quienes están en la oposición. Y creo que por eso es tan relevante esclarecer esos relatos, esclarecer quién es responsable de la ofensa que se le produce a la ciudadanía cuando dicen, mira, prefiero rechazar, no importa que haya tenido esta reforma haya considerado un aumento a 250 de la PGU. Eso no parece ser lo relevante a la hora de votar. Esa es una ofensa política a la ciudadanía. Y en Chile el proceso de impugnación, el proceso de rechazo a la clase dirigente, yo creo que no se expresa solo en la clase dirigente que gobierna, sino que también la clase dirigente de los poderosos, por ejemplo, económicos, que están detrás de este tipo de votación. Entonces, a mí me pasa que creo que hay que usar eso, hay que usar el proceso de presión social a favor de las grandes transformaciones y entenderlo no solo como un proceso de repudio a quien está gobernando. Y creo que eso todavía es algo que nos falta entender en términos de la Pero eso dinámica. había que hacerlo, a crearlo. Hace muy poco Petro salía a convocar a movilizaciones explícitamente para respaldar los programas de gobierno. No digo que haya que hacer eso en Chile, creo que el contexto es distinto. Convengamos, ¿Por qué no? diputada, que Gabriel Boric es muy distinto que Gustavo Petro. Sí. Que el estilo que tiene Gabriel Boric es todo lo contrario. Exacto. Él está buscando gobernabilidad con el centro, mientras que Petro está precisamente buscando movilización social. Creo que un poquito tarde para pedir de Gabriel Boric un cambio de estilo de gobernanza, para pedir ese tipo de movilización social. El giro discursivo que tú detectas me cuesta detectar. Yo tengo esperanza en ese giro discursivo. Creo que hay que, no sé si un giro, porque después nos dicen que Sí. la vuelta, que etcétera. Creo que es una esclarecer, digamos, cuáles son las estrategias para efectos de alcanzar las mayorías que tú requieres cuando no ha alcanzado el diálogo republicano necesario. Y de nuevo vuelvo a decir, evidentemente el estilo, el escenario, las formas de gobernanza de Petro, de Lula, por ejemplo, son También de Lula, distintos claro. al liderazgo que tenemos nuestro presidente, y creo que parte de esos atributos personales son los que lo llevaron a gobernar, y creo que son atributos muy destacables y lo que requiere Chile en un momento en que esta inflexión política nos convoca también, nos obliga a generar un espacio de reencuentro social y político, pero creo que también es necesario, como en estos esclarecimientos de relato, dejar claro cuál es el adversario que estás enfrentando. Cuando estamos enfrentando a las ISAPRES, por ejemplo, que no 10 Yo espero años que no se dan ahí, por favor. 10 años sin cumplir una sentencia judicial, ¿quiénes causaron el problema? Y en esto también la ministra vocera de Gobierno y el ministro Mario Marcel fueron muy claros desde un comienzo. Ojo, esto no es una responsabilidad del Gobierno y queremos dejarlo clarísimo. Esta es una responsabilidad de las ISAPRES que faltaron a lo que judicialmente se les había mandatado y que hoy día están en la condición en la que están por sus propias decisiones, digamos. Claro. Entonces, tener esa claridad para efectos de nombrar a quién es el responsable, quién es el adversario y ponerlo frente a la ciudadanía, creo que es algo sumamente relevante para el quehacer político hoy, a propósito de esa vocación o de ese ánimo impugnador de la sociedad chilena e impugnador en general de los procesos de movilización, que creo que tienen que ser una herramienta para efectos de lograr las transformaciones que Chile requiere. Yo entiendo lo que usted dice, pero no lo comparto, porque a mí me parece que no han ganado nada al final. Pero Víctor Guzmán dice, además renunciar a cosas ideológicas porque, comillas, otra cosa es con guitarra, TPP-11, militarización de Gualmapu, ley de infraestructura crítica, nulo cambio en las policías. Yo creo que ahí hay una dificultad para poder lograr que las bases sociales vuelvan. Y es que a veces también quienes eran la base de la votación del presidente también se sienten decepcionados por algunas cosas que no se han hecho. Entonces, yo entiendo, si esas cosas no se hicieron para que se aprobaran cosas como la reforma tributaria, está bien, pero no se aprobaron. Entonces, eso es lo que uno yo creo que lamenta profundamente. Vamos a estar igual ahí, esperando que ojalá que sí se apruebe y sí se logre algo, porque esto no es una cosa como infantil de hoy me escucharon, no me escucharon, yo creía que era otra la estrategia, etcétera, ¿no? Aquí Como han lo dicho importante, algunos. exacto, lo importante es que de verdad
se aumente la PGU para quienes viven con ni siquiera 200.000 pesos, que ojalá se logre en algún momento acabar con o disminuir las listas de espera, ¿no es cierto? Y un montón de brechas que necesitamos que se disminuyan, y para eso necesitamos dinero, ¿no es cierto? Las cosas no aparecen de la nada. Así que yo creo que igual vamos a estar ahí apoyando, por supuesto, de todas maneras. Ale, yo creo que también una dificultad que enfrentamos, y creo que eso hay que reconocerlo desde el mundo de la izquierda para cambiarlo, digamos, es que efectivamente estamos enfrentando también un proceso de desmovilización y desorganización de la ciudadanía, que está muy asociada a la pérdida del plebiscito, que está muy asociado a los ciclos políticos de organización estudiantiles, de trabajadores, digamos, sindicales, medioambientales, que yo creo que el 8M nos dio una fuerza, una potencia, una esperanza de que eso comience a cambiar, pero estamos en un ciclo donde hay una regresión en términos, y yo creo que eso no se debe una decepción. No se debe al y yo creo que Ejecutivo en nada. yo creo que no solo se debe al Ejecutivo, sino que es propio de los ciclos políticos que vivimos y que quienes hemos estado movilizados 15 años de nuestra vida, más de la mitad de nuestra vida, como los conocemos muy bien. Pero creo que es importante que en eso también nos demos la tarea, quienes nos consideramos militantes de izquierda, de reorganizar, de apostar a esa reorganización y de saber cómo los tiempos de la institucionalidad los adaptamos también a los tiempos que tiene la propia organización social y viceversa. Y creo que eso es sumamente relevante para ser considerado en los ciclos políticos que hoy día estamos viviendo. Creo que, y esto es algo que converso mucho en los foros, de repente que vienen dirigentes sindicales o que vienen dirigentes estudiantiles, y creo que es importante retomar esa organización. Y ojo que aquí, para quienes estén viendo, no estoy hablando de salir a llenar las grandes calles con movilización en contra... No. Es lo que estoy diciendo, es que se requieren procesos de rearticulación política. Se requieren procesos de ¿El Ejecutivo rearticulación ha política, ayudado en y esto? eso creo que es importante hacerlo. Y ser gobierno, creo que muy pocas veces ayuda en esto. Sí, porque no se ayuda generan, nada. hay tensiones permanentes y siempre las han habido históricamente entre la institucionalidad y la fuerza de la movilización. Pero creo que tenemos que, de alguna manera, encontrar esas compatibilidades, porque sin ellas, sin esa presión social, no se avanza en las reformas que Chile requiere. Muy bien, gracias diputada por estar hoy día aquí en La Voz de los que Sobran, y bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que pase, y por supuesto como personas que creemos en las transformaciones vamos a seguir muy de cerca todo eso y apoyar en lo que tengamos que apoyar, y por supuesto también disentir en lo que tengamos que disentir, porque de eso se trata el periodismo también. Muchas gracias, diputada. Hoy yo quería Un abrazo. decir algo cortito que acaba de pasar esta mañana. Fíjate ¿Ya? que la justicia de los Países Bajos acaba de declarar admisible la extradición de la Guau, exalcaldesa por fin. Karen Rojo. Mi exalcaldesa. Ahora, Tu sí. exalcaldesa, pero qué buena noticia. Así que esto. solamente falta saber lo que pasa con su solicitud de asilo. Pero si eso no prospera, Karen Rojo tendría que enfrentar la justicia. Oye, ojalá esto sea un ejemplo Ojalá. no solamente para los que se roban 20, 30 millones, como es el caso de la exalcaldesa, sino que también para los que están todos los días robando grandes fortunas de nuestro país, 1.600. evadiendo o eludiendo impuestos, Claro. Gracias al silencio de muchos políticos y políticas. Muy bien, excelente mensaje final. Así que con esto terminamos el día de hoy el programa La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar conectados. Recuerden que ustedes pueden hacerse parte de la comunidad de los que sobran para que podamos seguir con este medio de comunicación que efectivamente le da voz a quienes no se escuchan en otros lugares. Un abrazo para todas, todos. Hasta mañana, pasadito las 10. Un abrazo. Chao, chao.